Como Institución Nacional de Derechos Humanos, trabajamos arduamente los 365 días del año para garantizar la dignidad, para promover y proteger los derechos humanos y de la naturaleza y prevenir sus vulneraciones. Bienvenidas y bienvenidos a Derechos 365, en el último programa de la primera temporada, un programa especial. Comenzamos. Tengo el honor de dar la bienvenida al doctor César Córdoba Valverde, defensor del pueblo de Ecuador, con quien hoy compartiremos este interesante diálogo que va a ser un recuento de la primera temporada de Derechos 365. Señor defensor, bienvenido. Gracias, Lorena. Un saludo cordial a todo el pueblo del Ecuador. Lore, es un gusto, un placer hacer este recuento de Derechos 365, una iniciativa que nos llama siempre a la reflexión y a dar más como Defensoría del Pueblo. Nos llama a querer seguir adelante con todos nuestros proyectos que estamos manteniendo y lo venimos siguiendo a lo largo de este año. Sin lugar a duda, qué gusto compartir con usted. Y ya para comenzar, la Defensoría del Pueblo institucionalizó la conmemoración de los 16 días de activismo por los derechos humanos en el marco de la celebración del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. A esta actividad se la denominó Tiempo de Derechos y este año Tiempo de Seguridad. Señor defensor, cuéntenos cómo se llevaron a cabo estas actividades y cuáles son los retos para el 2024 para la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Lorena, la fiesta de la Defensoría es el 10 de diciembre. Recordemos que en 1948 se crearon los derechos humanos, nacen los derechos humanos a nivel mundial. Pero hace 25 años que se formó la Defensoría del Pueblo del Ecuador, hace de que sea doble esta fiesta, 75 por los derechos, pero 25 por la creación de la Defensoría. Los 16 días de activismo no serán más que un recuento a todas nuestras actividades que se vinieron y se mantuvieron a lo largo del año 2023. Estas mismas actividades que se dieron y se vieron hacen de que nosotros tengamos y proyectemos para el 2024 nuevos retos, nuevas luchas en pro de los derechos humanos y de la naturaleza de todo el territorio nacional. Nacen cada día nuevos derechos a protegerse y nosotros estaremos por esa tutela de todos y cada uno de los ciudadanos y de la naturaleza. Muchísimas gracias, doctor César. Y en efecto, en este programa especial haremos una recapitulación de 5 casos, de 5 temas, 5 historias que fueron contadas en la primera temporada de Derechos 365. Queremos escuchar su criterio y cuál ha sido el rol y los desafíos para la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador. Vamos a comenzar con el caso de los trabajadores cementeros. La Defensoría del Pueblo, para tutelar los derechos de estos trabajadores, interpuso una acción de protección contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por vulnerar los varios derechos, específicamente derecho a la jubilación. Esta acción de protección fue aceptada y permitió el acceso a jubilación digna de estos trabajadores. Doctor, cuéntenos brevemente ¿cuál fue el accionar de la Defensoría del Pueblo y cuáles fueron los principales resultados obtenidos? Bueno, en el tema de los cementeros es importante que toda la ciudadanía conozca que el fondo de jubilación se nutre por un aporte de kilo vendido por parte de las empresas cementeras. Por cada kilo vendido hay un porcentaje económico que se destina a los fondos de jubilación. Es decir, que este fondo no pertenece al Estado ecuatoriano, no pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por el contrario, este fondo pertenece
única y exclusivamente para las personas que se han jubilado en las empresas cementeras, que hayan obtenido más de 300 aportaciones al IES y con este es la base para poder obtener la jubilación. Recordando de que este derecho que se lo pretendió conculcar, la Defensoría luchó y sigue luchando y lo seguirá haciendo en favor no solo de los cementeros de Holcim, que hoy ya han cobrado o están ya cobrando su jubilación patronal. Hoy nos preocupa cementeros como la empresa Huapán, la empresa Chimborazo, la empresa Selva Alegre, en favor de estas personas jubiladas. Muchos de ellos, algunos de ellos ya han fallecido, pero son sus herederos los que se beneficiarán. Por eso es que esto se vuelve muy sensible y creo yo de que el Instituto Ecuatoriano, estoy seguro de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe dar en favor de aquellos ya la jubilación y no esperar la muerte de estas personas para poder entregar su justa y merecida jubilación. Señor defensor, otro de los casos tratados en esta primera temporada fue la intervención de la Defensoría en múltiples ocasiones para garantizar los derechos de las personas trans en Ecuador. ¿Cómo se viene llevando adelante esta labor y cuál cree que ha sido el mayor interés por parte de la Defensoría del Pueblo para promover el respeto de los derechos de las personas trans en el país? Esta es una lucha a nivel ya social dentro del país. La integración que debe y que promueve la Defensoría, la integración de estas personas trans, de estas personas que se autoidentificaron como ellos han creído pertinente, como ellos creen que son. Esa autoidentificación no es solo biológica, sino esta autoidentificación de género son lo que ellos se sienten en un momento determinado de su vida. Esto ha hecho que desde la Defensoría nosotros busquemos esta protección en favor de sus derechos. Hay muchos casos como de Estrellita, que lo venimos de una lucha constante en favor de su autoidentificación, en favor de su salud, no solo salud física, porque muchos tenemos que la salud física es lo preponderante. No, también existe la salud mental. Estos dos tipos de salud son claros en el proceso de formación y de evolución de un ser humano. Es por eso que desde la Defensoría buscamos, promovemos, protegemos esta autoidentificación y sobre todo que haya el respeto de una sociedad para con ellos y a más de un respeto incorporar a un proceso de producción nacional, a un proceso en una sociedad de generar entre todos una simbiosis y poder salir adelante como país. No excluir a estos grupos que por su autoidentificación han venido siendo marginados de muchos años atrás. Muchísimas gracias, señor defensor. Y sí, específicamente, para la Defensoría del Pueblo es muy importante trabajar en el reconocimiento social, legal, en los diferentes ámbitos, ¿no? Administrativo, también en el ámbito educativo, en el acceso a servicios de salud, para que efectivamente se cumpla esta inclusión y que las personas trans puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar sus proyectos de vida en condiciones de dignidad. Asimismo, como Defensoría del Pueblo, y otro de los casos que se abordó durante la primera temporada fue el caso de un militar con discapacidad que sufrió discriminación y violencia al interior de las Fuerzas Armadas. Doctor, ¿nos podría ayudar con un criterio sobre este caso? ¿Cuál usted cree que fue la visión, la gestión estratégica de la Defensoría del Pueblo en este caso del militar con discapacidad? Bueno, aquí tuvimos y se conjuga, por eso siempre llamaré que los derechos humanos son transversales. Aquí la protección a la salud e integridad física y psicológica de este militar que sufrió un accidente. Este accidente le ocasionó un daño a su pierna y no podía venir laborando como todos los servidores, como todos los oficiales.
Cuando ya estaba en un proceso de recuperación, se lo trató como que si no tuviera ninguna enfermedad, ninguna afectación a su salud. Esto hizo de que su pierna, en determinado momento, su situación física empeore, su salud empeore. Hoy en día el señor tiene una discapacidad sobre el 40%. Producto de toda esta situación de falta de empatía de las autoridades, de falta de ser un poquito consciente sobre los temas que se vinieron manteniendo. Esto hizo que la Defensoría, en cumplimiento a una disposición judicial, haga un seguimiento a la misma, a esta ejecución de sentencia. Hoy en día el oficial ya goza de los derechos, incluso con esta discapacidad, de los derechos que sean reconocidos por sus superiores. Perfecto, muchísimas gracias. Y sí vemos cómo en todos los ámbitos, en todos los niveles, las personas con discapacidad lastimosamente se ven vistas, afectadas en sus derechos, en el derecho a la igualdad, también en el reconocimiento de condiciones de trabajo y condiciones de vida digna en general. Y para terminar, vamos a conversar, señor defensor, sobre la intervención de la Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos a una vida libre de violencias de dos niñas en situación de movilidad humana. Este caso se gestionó desde la Delegación Provincial de Esmeraldas. Tuvimos la suerte y el agrado de contar con la participación en la entrevista con una servidora de la Delegación Provincial de Esmeraldas. ¿Quién nos quisiera comentar sobre este caso, señor defensor? Sin lugar a dudas, Lorena, el tema de movilidad es una de las temáticas más preocupantes, no solo para la Defensoría del Pueblo del Ecuador, sino para todo el país, para todos los estamentos que conformamos. Es así de que en el tema de movilidad la Defensoría ha sido muy proactiva. Tenemos, por ejemplo, cito el convenio celebrado en Ecuador, en donde todos los países de Iberoamérica, todos los defensores y defensoras del pueblo de los países iberoamericanos, hemos celebrado un acuerdo de asistencia mutua recíproca. Si un ecuatoriano sufre o tiene algún percance o afectación a sus derechos humanos, llámese en México, Costa Rica, Nicaragua o todos los países de Iberoamérica, los defensores están en la obligación legal de asistir a nuestros compatriotas. Y asimismo nosotros en Ecuador velamos por los derechos humanos de estas personas que se encuentran en tránsito o pernoctan en Ecuador. Este caso de las dos niñas, tuvimos esta intervención directa de la Defensoría frente a un hecho en que estaban ellas siendo vulneradas sus derechos humanos en situaciones críticas en el vecino país de Colombia. La intervención de la Defensoría del Pueblo del Ecuador fue definitiva a fin de que esos derechos paren, primero, se limiten las vulneraciones, paren esos procesos vulneratorios y ellas puedan venir a Ecuador y vivir con su madre en Quinindé, si mal no recuerdo, la ciudad de origen de ellas. Es una acción directa de la Defensoría y en temas de movilidad somos mucho más proactivos. Eso ha hecho de que la Defensoría se posicione a nivel no solo de Ecuador, sino a nivel Iberoamérica como uno de los líderes en los temas de movilidad. Muchísimas gracias, señor defensor. Y en efecto, conocemos que las personas en situación de movilidad humana son ya en sí un grupo en condición o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, si cruzamos, y viendo desde una mirada interseccional, si cruzamos con temas de género, también con temas etarios, profundizan más esa situación de vulnerabilidad. Y sí, como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros siempre estamos atentos y puestos los lentes del enfoque de género, del enfoque intergeneracional, del enfoque de movilidad humana para la gestión de nuestros casos. Doctor, el tiempo ha corrido, ha volado, se nos ha terminado. Quiero agradecerle por este interesante diálogo, también por ser parte de este proyecto que lo hemos construido juntos y juntas. Este proyecto que ha pretendido dar a conocer experiencias exitosas de la Defensoría del Pueblo y este trabajo que lo hemos hecho durante los 365 días del año.
Muchísimas gracias por estar aquí. Lorena, yo le agradezco sobremanera esta visibilización que nos hace falta. Nos hace falta como entidad servidora a nuestros ciudadanos con enfoque de derechos humanos, con enfoque de los derechos de la naturaleza. Es algo que lo necesitamos y lo vamos a siempre valorar sobremanera. Faltan muchos casos por contar. Nos faltaría mucho tiempo por explicar. Y sobre todo, lo que más buscamos es que la ciudadanía se empodere de los derechos humanos, aprenda de los derechos humanos y sobre todo cuando uno se empodera, uno exige. Cuando uno se empodera, uno vela por los derechos suyos, los derechos de sus congéneres y los derechos de la naturaleza. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a usted, doctor. Asimismo, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los compañeros y compañeras que han formado parte de este programa Derechos 365 en su primera temporada. A todo el personal que está tras cámaras y que en cada capítulo del programa ha puesto todo su trabajo y todo su esfuerzo. También agradecer a la audiencia que nos ha acompañado durante estos 5 programas con ese compromiso y también con ese interés de siempre. Muchísimas gracias. Finalmente, quiero recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales institucionales. Soy Lorena Morillo y espero volvernos a encontrar en una próxima edición. Recuerden, trabajamos para garantizar los derechos los 365 días del año. Tus historias cuentan.